Pues ahí empiezo. Buenas tardes, soy el doctor Enrique Custodio López, jefe de la Unidad Funcional de Inteligencia Sanitaria del INCOR. Les damos la bienvenida y esperemos que la experiencia que puedan obtener en el INCOR sea de lo más exitosa para ustedes, pero al mismo tiempo les pedimos a ustedes cumplir las normas que vamos a presentarles para de esa manera dar una atención de calidad y de seguridad a nuestros pacientes. En cuanto a la bioseguridad, podemos definirla como que es el conjunto de medidas, principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente, que proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. La bioseguridad la podemos también considerar como una doctrina de comportamiento, encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones. Esto quiere decir que el cumplimiento de la norma de bioseguridad va a depender solamente de la persona misma, quien tiene que cumplir todos estos comportamientos, que tiene que mejorar su comportamiento. La finalidad de la bioseguridad es el proteger al personal de salud, a los pacientes, visitantes y la comunidad en general de contraer cualquier enfermedad infecciosa transmisible por la exposición o contacto directo con agentes biológicos, así como la afectación al medio ambiente, a través de la gestión del riesgo biológico y práctica de trabajo seguras, cumpliendo con las precauciones estándares de bioseguridad y propiciando que el cuidado de la salud sea ecológicamente sostenible. La bioseguridad se sostiene en tres pilares importantes, que es la universalidad, las barreras de protección y sus medidas de eliminación. ¿Qué entendemos nosotros por universalidad? Es que debemos considerar a todo paciente como de potencial riesgo biológico y que sus fluidos y todos los objetos que se han usado en su atención son potencialmente infectantes. Toma las precauciones estándares para prevenir la exposición a estas infecciones potenciales. ¿Cuáles son las precauciones para prevenir las infecciones? Existen dos tipos de precauciones, que son las precauciones estándar y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Las precauciones estándares son un conjunto de medidas que se aplican en el cuidado de todos los pacientes independientemente de su diagnóstico. Se consideran precauciones estándares la higiene de manos, el uso de los equipos de protección personal según la evaluación del riesgo, la higiene respiratoria, limpieza y desinfección de superficies hospitalarias, adecuada eliminación de los residuos sólidos y la esterilización de los materiales e instrumentos en procedimientos invasivos. Las precauciones por el mecanismo de transmisión se consideran tres: las precauciones por contacto, precauciones de gotas y precauciones respiratorias aéreas. Las precauciones de contacto se deben tener en cuenta la higiene de manos, el uso de la bata o el mandil. Las precauciones de gotas se tiene que considerar la higiene de manos y la mascarilla quirúrgica. En las aéreas, higiene de manos y el respirador N95. Como ven, las precauciones según el mecanismo de transmisión se tiene en común la higiene de manos en todos los tres tipos de precauciones. Por lo tanto, el cumplimiento de la higiene de manos es primordial para la prevención de las infecciones y está demostrado que la higiene de manos disminuye entre un 50 a 60% la incidencia de infecciones intrahospitalarias. Los principales equipos de protección personal son el gorro, la mascarilla, el respirador N95, el mandil, los guantes. Y un cuidado especial son la eliminación de los punzocortantes, en la cual es un tratamiento totalmente diferente a los residuos sólidos biológicos, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la mascarilla quirúrgica, esta tiene unas características de que filtran partículas mayores de 5 micras. Es de un solo uso
y se cambian al estar presente la humedad en alguna de sus capas. Es importante que si uno ve que la ha usado 6 horas y la mascarilla está húmeda, se debe desechar. En cuanto al uso, se utiliza en procedimientos invasivos, en procedimientos que puedan generar salpicadura de sangre o fluidos corporales y en atención de los pacientes inmunocomprometidos. ¿Cómo usar la mascarilla? Esta debe cubrir la nariz y boca, acomodando la parte metálica sobre la nariz para mejorar el sellado. Se debe descartar en tachos con bolsa roja. Se debe ejecutar al final el lavado de manos antes y después de su uso. En cuanto al respirador N95, sus características es de que filtran partículas menor de 5 micras, se puede reutilizar. Esto quiere decir que una mascarilla N95 les puede durar entre 14 y 15 días, pero dependiendo de cómo lo han cuidado, o sea, se debe colocar después que uno lo ha usado por el momento que va a hacer el procedimiento, se retira el respirador y se guarda en una bolsa de papel en un sitio adecuado para que no se machuque, no se deteriore. Y de esa manera, cada vez que usted la necesita para algún procedimiento, se pueden utilizar este respirador. Como le digo, se puede utilizar hasta por 15 días. Cambiar al estar presente la humedad en alguna de las capas o sea deteriorado este respirador. ¿Cuándo usarlos? En caso de procedimientos generadores de aerosoles. En atención de pacientes en aislamiento aéreo, como casos de tuberculosis, sarampión, varicela, rubiola, SARS, influencia H1N1 y SARS-CoV-2. ¿Cómo usarla? Se debe cubrir nariz y boca, acomodando la parte metálica sobre la nariz para mejor sellado. Comprobar el sellado hermético, inhalando y exhalando aire. Se puede conservar si no se ha sufrido deterioro. Es necesario hacer un lavado de manos antes y después del uso de este respirador. En relación a los guantes, estos tienen la finalidad de reducir la probabilidad de transmisión de microorganismos del personal de salud al paciente y viceversa. Acá debemos tener nosotros en cuenta de que no es suficiente utilizar guantes para realizar un procedimiento. Antes de colocarse los guantes debemos hacer una higiene de manos. Eso debemos tener bien presente. ¿Cuándo usarlo? ¿Cuándo usar los guantes? En caso de riesgo de contacto con sangre o fluidos corporales del paciente y en procedimientos asépticos. ¿Cómo usar? Tener la mano libre de joyas, uñas cortas, usar solo un par de guantes. Lavado de manos antes y después de su uso y descartar luego de su uso en contenedor con bolsa roja. En relación a los lentes protectores, las características de estos lentes protectores es que son reusables. Luego de su uso se puede lavar con agua y jabón y secar con una toalla suave. Los lentes de prescripción no sustituyen los lentes protectores. Se usan en procedimientos con riesgo de salpicaduras o generación de aerosoles, como puede ser en una situación que cuando uno se quiere colocar, digamos, quiere hacer un dosaje de gases en sangre, al pinchar la arteria puede salpicar sangre y eso puede afectar a la conjuntiva. En cuanto a las batas o mandiles, la característica es que pueden ser descartables o reusables. Son de mangas largas y deben cubrir hasta el tercio medio de la pierna. ¿Cuándo lo debemos usar? Al contacto directo con el paciente cuando exista riesgo de exposición a fluidos corporales. En atención de pacientes colonizados o infectados con microorganismos epidemiológicamente importantes. Y en procedimientos invasivos asépticos, el mandil debe ser estéril. ¿Cómo usar? Es uso por paciente. Amarrarse la tira de sujeción, retirarse el mandil al término de la actividad y al retiro no tocar la superficie externa del mandil porque está contaminado. Es importante tener en cuenta este procedimiento de cómo colocarnos los equipos de protección personal. Primero, debemos hacer la higiene de manos, que es lo primero que debemos hacer. Segundo, colocarnos la mascarilla, colocarnos el gorro. Seguido debemos protegernos los ojos. Luego tenemos la bata. Y por último, ponerse los guantes al final. Repitiendo el orden de la colocación de los equipos de protección personal, primero la higiene de manos, segundo la mascarilla sería la segunda barrera, tercero el gorro, luego los lentes y seguido de la bata y al final
nos colocamos los guantes. El procedimiento para el retiro del equipo de protección personal es el siguiente. Primero debemos sacarnos los guantes, luego se recomienda el lavado de manos. El segundo paso es retirarnos el la bata o el mandil sin tocar la parte externa. Debemos empezar a quitarnos por los puños y la parte interna jalar el mandil para sacarnos del cuerpo el mandil. Luego tenemos que lavarnos las manos antes de tocarse la cara, luego quitarnos la protección de los ojos, retirarnos el gorro y por último la mascarilla. Y seguido, como último paso, el lavado de las manos cuando se termine. Acá es importante tener en cuenta que el mandil, los guantes, todos son depositados o son segregados en una bolsa roja. Repitiendo entonces cómo sacarnos el equipo de protección personal, tenemos primero sacarnos los guantes, higiene de manos. Segundo, nos retiramos el mandil sin tocar la parte externa, nos lavamos las manos nuevamente y nos retiramos los protectores de ojos, nos retiramos el gorro y por último la mascarilla. Y por último, al final, lavarnos las manos cuando terminamos todo el procedimiento del retiro. En cuanto a la segregación de los residuos sólidos, debemos considerar que los residuos biocontaminados se segregan en bolsa roja. Eso es importante que tengan en cuenta. Todos los residuos biocontaminados se segregan en bolsa roja. Acá podemos eliminar mascarillas, guantes, sondas, bajalenguas, gasas, apósitos autoadhesivos, los mandiles, campos descartables, jeringas, llave de doble o triple vía, bolsas de nutrición parenteral y enteral, restos de alimentos de los pacientes, bolsas de sangre vacías o de hemoderivados, dispositivos médicos desechables, equipo de venoclisis con frasco vacío de solución descartable en forma conjunta sin separarlos. En segundo punto tenemos los residuos comunes que se segregan en bolsas negras. Para esto acá se puede eliminar papel toalla usado en el secado de manos, envolturas de gasas o guantes, los gorros descartables, frasco de suero sin equipo de venoclisis, como son los cloruros, dextrosos o agua estéril. Y por último tenemos los residuos especiales que se van a segregar en bolsas amarillas. Aquí podemos eliminar nosotros batería de marcapasos, pilas, productos farmacéuticos, frasco de medicamentos, material radioactivo, productos químicos y otros. Un capítulo aparte es el material punzocortante, como son las agujas. Este material punzocortante se segrega en recipientes rígidos, impermeables, resistentes al traspaso por material punzocortante. En el Incoro estamos usando unos tachos de color rojo pequeños de color rojo con una tapa especial en la cual uno puede colocar la jeringa con la aguja y tiene una serie de dispositivos en la cual ustedes pueden girar la jeringa y la aguja cae dentro del depósito rígido de material punzocortante. Y la jeringa se elimina en la bolsa roja. En conclusión, la bioseguridad es una tarea de todos. Busca que el uso adecuado de los equipos de protección personal va a minimizar los riesgos, cumplir con la higiene de manos en todos los momentos necesarios y ejecutar una segregación adecuada de los residuos sólidos. Gracias.